¿Cuál es el secreto detrás de la regeneración de todos los miembros fuertes o importantes del gobierno mundial? Hey, ¿qué pasa, chicos y chicas? Yo soy el Sensei y tú no quieres ver la katana. Bienvenidos a mi canal, La Katana del Sensei. Hoy te traigo la review del capítulo 1146 de One Piece titulado Sacudida en medio de la quietud. O lo que es lo mismo, la paja que te talas por la noche cuando todo el mundo está dormido. Hace tiempo que no te lo digo, pero pégate un me gusta, suscríbete y si activas la campanita ya lo bordas. Ahora ya sabes, ¿no? Pues lo típico. Yo te subo un vídeo que tú ves gratis, tú me lo agradeces siguiéndome, me ayudas a crecer, lo de siempre. Lo de siempre. El capítulo comienza con la mini historia de Yamato, en la que pasa lo que la gente veníamos previendo desde hace cientos de... No, cientos no, porque solo lleva 31 volúmenes, pero 31 volúmenes. 31 tampoco porque tardó un poco en arrancar, pero bueno, llevamos previéndolo bastante tiempo. Ulti le pide a Yamato que le deje convertirse en sus subordinados. Van a empezar los nuevos piratas bestia, como Oden forjó sus vainas rojas, básicamente. El capítulo empieza donde nos dejó el anterior, con Gunko en el barquito de los piratas de Cojón, junto a Nami, Usopp, Jinbe y Brook. Usopp pregunta que quién es y Nami dice que quizás sea uno de los intrusos. Aquí Cojones pregunta que si se están refiriendo a uno de los humanos que vencieron con tanta facilidad a los guardias del castillo, y que si es parte de quien ha estado secuestrando a los niños. Gunko se recoloca la gorra mientras pregunta que si la ha llamado humano, y les corrige diciendo que ellos son dioses. Usopp reseña que habla igual que Enel y que los Tenryubito, y Nami le pregunta que qué planean hacer unos dioses como ellos con los niños de Elbaf. Cojones le recrimina diciendo que ellos son sus amigos, preguntándole que a dónde piensa llevarlos y ordenando a Gunko que los traiga de vuelta. Gunko le dice que se calle la puta boca y empieza a soltar un speech totalmente gratuito. Les empieza a explicar que la verdad es que hubieran querido secuestrarlos de una forma mucho más sencilla y efectiva, pero como son demasiado grandes, no ha quedado más opción que guiarlos para que ellos tomen rumbo hacia Tierra Santa. Mientras está diciendo esto, vemos que la tormenta, aquella araña de puta madre, ha sido derrotada por Franky con un Radical Beam, mi pana nunca decepciona, mientras Ripley lo está sacando de la escena junto con Lilith y Bonnie. Parece ser que ha sido bastante fácil para Franky y no hemos visto que la tormenta haya impactado ninguno de sus rayos en el edificio, como yo predije o como yo me tiré aquella teoría hace unos cuantos capítulos. Así que quizá F por mí. Volviendo al tema, Nami le pregunta a Gunko que a qué se refiere con Tierra Santa, que si está hablando de Marilloa. Jinbe dice que entonces ella es un Tenryubito. Usopp dice que no se ve como esos tipos feos que han conocido en otras ocasiones. Y Brook, con la voz de la experiencia, porque este señor tiene 90 años, hermano, dice que probablemente esté por encima de los Tenryubito y sea una Kami no Kishidan, un caballero de Dios. De esto hablamos después, porque he visto gente no muy convencida con que Brook tenga esta información y es bastante factible. Mientras Gunko desenreda una de sus flechas hacia Usopp, empieza a decirles que tienen razón. Y Usopp le contesta que por qué quieren llevarse a los niños, que si quieren convertirlos en esclavos. Y de repente se da cuenta de que tiene una flecha delante de él apuntándole y empieza a correr pidiendo que alejen esa cosa de él. Nami entra a la acción llamando a Zeus diciéndole a Gunko que no le va a permitir hacer esto. Y con un nuevo ataque en el que Nami se ha permitido darle estética a sus golpes, hace que Zeus, que ya vimos que con el Climataz una vez se transformó en una especie de canabo, actualmente no sea una nube sin más que se desplaza, sino que le ha dado forma de tiburón, haciendo un paralelismo bastante interesante con la crianza de Nami con los piratas de Arlong, que eran todos gyojines, y con el hecho de que ella sea navegante, una criatura marina, en fin, ha lanzado el Thunder Shark Tempo, un tiburón negro de nubes envuelto en rayos que vuela directamente hacia Gunko. Pero antes de llegar, Gunko crea una flecha que le redirige hacia Nami de vuelta. Mientras el Thunder Shark Tempo intenta impactar en Nami, quien está huyendo, Gunko empieza a hablar otra vez. Dice que el mundo un día iba a desaparecer por completo, que se suponía que eso es lo que tenía que pasar, pero que no obstante, algunos humanos se enteraron de lo que iba a pasar y compartieron esta información con otros, contándoselo a todo el mundo, en un panel en el que vemos que nos referencian a Olvia, a Clover y a Vegapunk. En ese momento vemos que el Thunder Shark Tempo impacta y deja el cuerpo completamente expuesto a la electricidad, pero instantes después vemos que Nami se ha cubierto detrás de Brook, y este impacto ha golpeado en Brook, quien, recordemos, es inmune a la electricidad. Y con esto, ahora que lo pienso, ya hay dos en la tripulación inmunes a la electricidad, Luffy y Brook. Usopp no pierde el tiempo y lanza un Hisatsu Midoriboshi Dokuro Bakuhatsu. En el manga no lo pone tal cual, pero esta técnica ya la ha usado muchas veces Usopp y es la de la calavera explosiva esta venenosa de su puta madre. La usó en Legoland, la usó en Wano, la ha usado en la isla Gyojin, la ha usado en muchísimos sitios. Mientras dispara, le dice que no crea que le tienen miedo a los Tenryubitos y el proyectil impacta en la parte superior del cuerpo de Gunko, volatilizándolo por completo. Usopp pide disculpas diciendo que se ha dejado llevar, que no pretendía matarla.
nada, que no era su intención volarla en dos. Y ante la atónita mirada de todos los demás y de todos los espectadores, Gunko se regenera tal como lo hacía el Gorosei en Egghead. Todos quedan impresionados y Nami incluso dice que se estaba sintiendo mal por ella, pero que verla regenerarse le está causando cierta repulsión. A lo que Brook añade que siempre es muy desagradable ver a alguien volver a la vida. Aquí Gunko, que está ajena a toda la movida, sigue hablando, diciendo que una vez que ha iniciado no hay forma de detenerlo, que nadie será capaz de pararlo y que ha comenzado la cuenta regresiva, involucrando a todo el mundo en la guerra más grande jamás vista. Mientras vemos que hace eso, prepara una flecha de nuevo hacia Usopp y se sube encima de esta flecha. Esta flecha flanquea justo por el medio al Jinbe de un lado y a Brook de otro, quienes les dicen a sus compañeros que no se preocupen, que ellos se harán cargo, añadiendo Brook incluso que es el colmo de la ridiculez que se avise por dónde se va a golpear. Mientras vemos también en el fondo a Nami intentando mover sin éxito la flecha que ya está fija apuntando a Usopp. También vemos un panel en el que Dorry y Brogy están cercenando a todos los monstruos. Concretamente vemos una impactante escena en la que Dorry está cortándole la cabeza a Bedfalnir, o lo que parece ser Bedfalnir, el águila sin nombre. Y aquí Gunko continúa hablando, diciendo que llegado el momento, ¿cuál será el bando que decidirán elegir los gigantes apoyar? Porque esa cuestión podría cambiar el curso de la guerra. Y en el panel vemos a Luffy hinchado y gordito junto a Loki hinchado y gordito, aparentemente recuperándose tras haber ingerido muchísima carne de Grogisaurus. Nami le grita a Gunko que jamás dejará que suceda una guerra mundial, y Jinbe pregunta que si están intentando tomar control del BAF por ese motivo, que si están usando a los niños como rehenes, diciéndoles que son despreciables, demostrando aquí quién es el adulto y el más maduro de todos los presentes. Bueno, aunque Brook es bastante mayor y bastante perspicaz, pero reflejando siempre ese rol inteligente y analítico de Jinbe que a mí en lo personal me encanta. Aquí Gunko empieza a pillar velocidad sobre su flecha mientras les dice que solo lo hace porque es su deber, y que para ella es un desperdicio, que la vida de unos cuantos niños simplemente es basura y que el concepto de rehenes es ridículo. Cojones se envalentona con ella diciéndole que se va a cagar con la espada en la mano, pero Gunko le enreda una flecha en el cuello y lo empieza a ahorcar en el aire. Y como continúa su trayectoria, Jinbe y Brook preparan sus ataques. Jinbe prepara un Gosen Maguara Seiken, que no termina de pronunciar, y Brook prepara el Gabot, que tampoco termina de pronunciar, porque Gunko cruza entre los dos haciendo un movimiento con sus brazos, tal que así, creando dos flechas que nacen desde Jinbe y desde Brook y apuntan al otro, haciendo que tanto Jinbe como Brook se giren y se hagan el ataque el uno al otro, impactando la espada de Brook en el hombro izquierdo de Jinbe y el puño derecho de Jinbe lanzando fuera del cuerpo la cabeza de Brook. Este ataque de Gunko se llama Aroe o Aloe, porque ya sabéis que la L y la R en japonés trucutru, y significa flecha predestinada. Después de ese movimiento, una flecha surge delante de Nami, haciendo que Gunko pegue una patada aumentada en velocidad y en fuerza a la navegante, sacándola volando del barco. Y mientras Usopp intenta volver a disparar errando el tiro porque Gunko gira la flecha y se coloca boca abajo, esta se planta delante del tirador de los Mugiwara y le asesta un rodillazo en la boca increíble, dándonos como resultado en el siguiente panel que Gunko ha sacado del barco a todos los tripulantes. Jinbe ha salido volando por el ataque de Brook, Brook y su cabeza han salido volando por el ataque de Jinbe, Nami de una patada de Gunko y Usopp de un rodillazo de la misma, haciendo que además cojones esté volando ahorcado por la flecha. Y esto es importante, pero lo vamos a mencionar después, porque están junto a la rama del incendio y del otro lado hay gente. Aquí entra en juego una llamada, preguntándole a Killingham que si está todo listo. Recibiendo la respuesta de Killingham, que comenta que no cabe duda de que el BAF tiene una comunicación muy limitada, pero que sin embargo, al parecer, los pueblos tienen un punto clave de comunicación. En una escena en la que vemos como Killingham, haciéndole la técnica que Big Mom le hizo a Jorul, Barba Cascada, quien murió en el incidente del Semble y demás, lanza sobre su hombro, con una técnica de judo, al director que iba contra el suelo quebrándole uno de sus colmillos. Después, Killingham, con un pequeño Dendenmushi en su mano, se coloca frente al gran Dengo Dendenmushi de los gigantes, teniendo a su lado a Angie, quien dice que no puede mover el cuerpo y que se siente paralizada. Killingham le dice que es correcto, que lo que ha hecho ha sido causarle una parálisis del sueño en el cuerpo. Y aquí vemos lo que están intentando hacer Killingham y Summers, que es quien está al otro lado de la línea. Intentan puentear la llamada tal como Sabo hizo en Lulusia. Sabo desde un barco llamó a Lulusia y el teléfono de Lulusia estaba llamando a Momoiro, haciendo que la conversación estuviera puenteada. Pues ellos van a hacer lo mismo. Van a utilizar el Dengo Dendenmushi para que las palabras del Dendenmushi pequeño que tiene Killingham suenen en todo el pueblo de Elbaf. En ese momento, Killingham le dice a Summer que intente hablar, que ya debería poder oírle todo el mundo. Y Summer le contesta que tiene que esperar un momento, ya que no tardará mucho en acabar con este sujeto, y que se trata de aquel antiguo vicealmirante que se suponía que murió en Ohara, refiriéndose a Saúl, revelándonos en un panel que está peleando contra Saúl, o más que peleando, le está dando una paliza terrible. Saúl se encuentra completamente lleno de heridas en un campo de espinas inmensamente enorme, frente a Summer, quien porta en su mano un gran canabo de espinas. Aquí Saúl le dice a Robin y a Chopper en su barba que por favor se mantengan ocultos ahí,
Luffy, y que cuando tengan oportunidad protejan a los niños. Summer se ríe diciéndole que deje de hacerse el duro y que se dé por vencido ya, que él sabe que está a punto de desmayarse. Y un instante después, Saúl cae de bruces contra las espinas en un panel en el que vemos a Robin muy preocupada y angustiada por la salud de su viejo amigo. Pero yo aquí tengo otra pequeña teoría también en el medio. Aquí Summer celebra y empieza a maldecir después a la situación actual de los gigantes, diciendo que qué es eso de una escuela y una biblioteca, que dejen de lado estas idioteces pacifistas, que los gigantes son guerreros, que alguna vez tuvieron un poder tan salvaje que hicieron temblar el mundo entero, y que ellos iban a ser los mercenarios del gobierno, preguntándole retóricamente al rey Harald que si no es así, diciendo después que ese maldito del rey Harald echó a perder todo con sus tonterías. El capítulo termina, sí que hay capítulo la semana que viene, y el narrador nos pregunta qué se supone que hizo aquel benevolente rey. Bien, dicho esto, comenzamos con el análisis como tal. La mini historia es algo que ya estábamos todos viendo venir. Yamato iba a acabar recorriendo todas las regiones de Wano como hizo Oden, consiguiendo una hueste o un grupo de gente que le iba a seguir en todas las partes de Wano como hizo Oden, y de cierta forma con este reclutamiento iba a reformar y reestructurar los piratas de las bestias de su padre, habiendo empezado ahora por Ulti y Page One, viéndose que a saber qué pasará después, si Who se acabará uniendo después también porque le han derrotado, si encontrarán a Sasaki en otro lugar, si verán a Black Maria, etcétera, etcétera. Empezamos con el capítulo y es que Gunko es sobradamente superior al resto de los personajes, principalmente porque es indestructible aparentemente en el uso común y cotidiano de sus habilidades. Es alguien que puede regenerarse tal y como lo hacía el Gorosei. Tengo una pequeña teoría al respecto que he comentado en la reacción, que es un vídeo que subí ayer, que lo puedes ir a ver, pero si no te quieres poner a ver ese vídeo de la reacción y buscar el momento exacto en el que lo digo, no te preocupes porque la voy a traer pronto. Sí, primero voy a traer la teoría de Harald, Loki y la situación en lo que pasó, el desenlace de esa batalla, de esa contienda, de esa traición. Sí, no os preocupéis, primero va a venir esa, y después vendrá la teoría de por qué el Gorosei se regenera, cómo se regenera. Una teoría que yo creo que os va a gustar bastante. El caso es que creo que con esto dejan descartada por completo la idea de que para herir al Gorosei tenemos que usar Haki del Conquistador avanzado, porque si no el daño no se les refleja. Y creo que esto queda expuesto así porque no creo que todo el mundo que vaya a pelear contra los caballeros sagrados vaya a tener Haki del Conquistador avanzado, lo cual hace que haya personajes que no tengan que tener Haki del Conquistador siquiera capaces de poder enfrentar a estos tipos. Así que la forma de herirlos o la forma de acabar con ellos tiene que ser diferente. El punto aquí es reflejar varias cosas de Gunko. Recordemos que tiene una flecha moviendo a los niños, otra flecha apuntando a Usopp, otras dos flechas moviéndose hacia Brook y Jinbe, otra para pegar a Nami, otra para ahorcar a cojones, es decir, tiene un montón de habilidades puestas en el momento y las está usando a la vez en distintas direcciones, lo cual hace el poder de Gunko extremadamente versátil y fuerte, más allá de su regeneración. Hablemos del caso de Brook. ¿Por qué Brook dice que puede ser un Kami no Kishidan? Recordemos que Brook fue guardia real en el West Blue antes de hacerse pirata. Brook murió con 38 años y podemos entender que al menos pasó 2, 3, 4, 5, 10, no lo sé, pero al menos un puñado de años siendo pirata en los piratas Rumbar. Si entendemos que fue guardia real de un reino del West Blue, entendemos que tuvo que tener contacto en algún momento siendo guardia real con el gobierno mundial, porque los reinos normalmente están afiliados casi siempre al gobierno mundial, al menos los reinos que tienen reyes como tal. Los reinos que tienen otra serie de gobernantes, o las islas mejor dicho, que tienen otra clase de gobierno, suelen no estar afiliadas al gobierno mundial, como por ejemplo Wano, aunque un shogun sea más o menos un rey, pero bueno, se entiende. Así que yo no veo loco que Brook, con 90 años de vida, quien para cuando él era un pirata y antes de morir Roger era un rumor y era un novato, sí que tiene que conocer el concepto de los caballeros de Dios, porque Loki también lo conoce. Loki les comentó que si él se hubiera podido enemistar con los caballeros de Dios, si hubiera llegado tan lejos, significaría que ahora mismo podría llegar a convertirse en el rey del mundo. Por lo cual, los caballeros de Dios, aunque de conocimiento extraño para la gente, sí que tienen que ser de conocimiento para algunos otros. Por ejemplo, también lo era para Dragon, que hasta donde sabemos no llegaba a ser siquiera un vicealmirante de la marina, siendo un marino normal conociendo lo que son los caballeros de Dios. Bien puede ser por enseñanzas propias de su padre Garp u otras cosas, pero el conocimiento de los caballeros de Dios no es un secreto. Es raro verlos, pero normalmente parecen ser los negociadores políticos de Im-sama en primera instancia. No manda a los almirantes a hacer estas cosas, manda a los caballeros de Dios, porque el Gorosei lo tiene normalmente en Marilloa quietito. Luego viene la consecución de ataques. Me ha gustado mucho que Nami empiece a darle estética a sus ataques nada más que una nube, y me ha gustado mucho que no haya sido un gato. ¿Por qué? Por lo de la gata ladrona y no sé qué. Me ha gustado un montón que Nami haya hecho un tiburón, en referencia tanto a su pasado con los piratas de Arlong como a su rol de navegante y con las criaturas marinas. Me ha gustado muchísimo ese detalle, me ha gustado mucho que sea un tiburón y creo que luce muy bien y se ve muy chulo. Ahora bien, ese ataque no es lento y Gunko consigue verlo y desplazarlo con una de sus flechas, otra más que no mencioné antes, por cierto. Pero después vemos que Usopp la dispara y ella no puede
redirigir el proyectil. No porque no pueda redirigirlo por la flecha, sino porque el ataque de Usopp tiene que ser extremadamente rápido en este punto, lo cual es bastante interesante y refleja también cierto problema para Usopp. Y pone en duda también la durabilidad de los cuerpos de esta gente. Si Usopp no pudo tumbar la pared de Legoland, pero sí ha podido volarle medio cuerpo a esta persona, ¿qué clase de daño mortal excesivo va a poder hacer contra las tropas cuando dispare estas cosas? Yo creo que no es el tema. Yo creo que precisamente los cuerpos de los caballeros sagrados actualmente son una especie de carcasas vacías. No tienen la resistencia y la dureza normal que tendría que tener un cuerpo normal. Porque este ataque de Usopp nunca ha partido en dos a nadie, ni ha causado unos estragos tan fuertes. Jamás. Así que creo que tiene que ir más por este otro lado. Los cuerpos de los caballeros de Dios son prácticamente de papel. Y lo son por un motivo concreto que ya sabremos cuando sea. Creo que cuando lo veamos en el anime, por parte de la regeneración de Saturn, tendremos bastantes más pistas referente a esto. Hasta entonces, toca seguir con lo que hay. Después tenemos el ataque en el que se quita de encima a Jinbe y a Brook, lo cual refleja que Gunko no tiene por qué ser especial y poderosamente fuerte, sino que tiene que ser habilidosa y ágil. Si Gunko es capaz de girar el ataque del enemigo, puede devolvérselo como hizo con Nami, aunque le impactó a Brook, o puede hacer que se ataquen entre sí, como ha hecho con Jinbe y con Brook, lo cual la hace idónea para pelear contra grupos y contra gente más fuerte que ella, siempre que no sea más rápidos que ella, aunque en caso de ser más rápidos que ella, tiene esa regeneración exagerada, lo cual hace de Gunko un rival mucho más peligroso de lo que yo creía. Recordad que en la review anterior yo os comentaba que Jinbe debería de poder vencer a Gunko no sin problemas, pero sí con relativa facilidad, o con al menos la tranquilidad de no tener que esforzarse al máximo. Pero visto lo visto, aquí va a ser bastante más complicado, lo cual me hace bastante ilusión porque me gusta ver a los Mugiwaras pendientes y ocupados de sus propios asuntos. El hecho de que Gunko los haya sacado a todos del barco tampoco es porque sí. Jinbe puede nadar porque recordemos que viene instantes antes de nadar ahí abajo. Nami puede subirse al propio Zeus, como Big Mom se subía también a Zeus, imagino, y podría recoger a Usopp y a Brook fácilmente. Incluso Brook, si recobra consciencia, podría correr por encima de las nubes y no hundirse, porque Brook recordemos que no pesa. Pero el tema ahí no es este. El tema es que Colón está siendo elevado mientras es ahorcado, y lo van a llevar con el resto de los niños sin dudas. Claro, él no está dormido ni está recubierto de espinas, pero es que del otro lado de la rama está Scooper Gavan, el padre de cojones. Así que no veo para nada loco que Gavan sea el primero de todos los personajes en poder darle un golpe que haga relativamente daño a Gunko de alguna forma. Desde mi punto personal creo que hay dos teorías referente a esto. O hay una forma concreta de dañarles físicamente con una habilidad excepcional que viene dada por el Haki, obviamente, que será lo que haga Gavan, lo cual no las tengo todas conmigo, sino que creo que Gavan va a poder ahuyentarla o espantarla lo suficiente. O los caballeros de Dios tienen una habilidad de un tercero, que puede o no puede ser Insama, y en lo personal creo y espero que no sea Insama, que les permiten regenerarse a costa de otra cosa. Esto ya te lo contaré en la teoría. Si la quieres, pónmelo. Teoría regeneración Gorosei. Luego vemos que Killingham tiene una fuerza desmesurada para mover y vencer tan fácilmente a un antiguo combatiente, un pirata, un guerrero como es Kiba, dejando fuera de combate a uno de los protectores de la escuela, durmiendo a Angie, que todo el mundo decía que era una traidora, bla 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 bla, y haciendo un puente con los Dendenmushi para que Sommer se dirija a todo el pueblo de Elbaf. El mismo Sommer que vemos que está derrotando al otro principal activo bélico de la escuela, que es Saúl, revelando que acaban de descubrir que ese vicealmirante que falleció en Ohara no falleció, y está aquí y es un disidente y un traidor, haciendo una técnica que me ha gustado bastante. Tiene un campo entero cubierto de espinas y acaba de crear un canabo enorme, gigantesco y larguísimo para golpear a Saúl en todas las partes del cuerpo desde su posición inferior en altura, haciendo que Saúl caiga hacia adelante, lugar donde tienen la barba a Robin y a Chopper, y en lo personal yo creo que Chopper va a hacer un guard point, se va a hinchar, va a aparecer más pelo de la barba de Saúl y va a evitar que Chopper y Robin queden pinchados por las espinas que hay aquí abajo. Y aquí vendrán los enfrentamientos, porque sabéis que yo soy de los que piensan que Zoro se enfrentará a Killingham y Sanji se enfrentará a Sommers. De hecho, Sanji ahora tendría la oportunidad de devolverle a Robin el favor de haberle ayudado en Guano, y sería bastante poético, y que llegara y quemara con su fuego de la pasión todas estas espinas y se enfrentara contra Sommers, haciendo que Zoro se enfrentara contra Killingham y le haga ponerse en serio, la verdad, que empiece a tener una forma completa o empiece a hacer unas habilidades diferentes para pelear, porque lo que está haciendo Killingham es darse un paseo realmente. Esto resolvería todas las situaciones: Robin y Chopper siendo protegidos por Sanji contra Sommers, Zoro contra Killingham, Nami, Usopp, Jinbe y Brook contra Gunko, y Luffy quedándose con Loki por si acaso se descontrola, dando su palabra a Hairudin de que lo va a custodiar y va a intentar que no suceda nada malo. Y el capítulo termina con la frase reveladora de Sommers, que es un mensaje subliminal de Oda hacia mí diciendo: date prisa, hijo de puta, saca la puta teoría ya que te lo voy a desvelar ya. Sommers finaliza diciendo que ese imbécil
imbécil de Harald lo arruinó todo con su idea de crear las escuelas. Creo que con esto queda más que claro también todo mi razonamiento sobre Harald, pero insisto, lo vemos en la teoría. Prometo que os hago la teoría esta semana. O sea, es que va a ser... Y no me deshago más en palabras ni en promesas porque luego no las cumplo y os enfadéis conmigo, pero sí lo voy a cumplir. Porque ya la tengo, he venido de las vacaciones recargadito las pilas, vengo contento, vengo animado, vengo feliz y vengo con ganas de que lo tengáis. Si vosotros lo queréis, por favor, hacedmelo saber en los comentarios. Apoyad muchísimo este vídeo para que yo me motive para traeroslo cuanto antes. ¿Qué opinas tú de lo que ha pasado en este capítulo? ¿Cómo crees que enfrentarán a Gunko? ¿Quién crees que enfrentará a Killingham y a Somers? ¿Qué va a pasar con Luffy? ¿El trío monstruoso? ¿Van a hacer algo? ¿Van a intervenir? ¿Van a conseguir espantar a los caballeros sagrados a tiempo? ¿Los van a vencer? ¿Van a llamarlos de Marillo para huir? ¿Qué crees tú que va a pasar? Pónmelo en los comentarios. Recuerda pegarte un me gusta, suscribirte y activar la campanita y gracias por llegar hasta aquí. Que el viento te sea favorable, Calvacama. Adiós.